Y Jesucristo sigue amándote, sigue amándote. Eso el Señor me decía en oración, el amor sigue amándote. El amor es activo, el amor no se cansa. El amor sigue amándote. A lo mejor tú te sientes culpable por algo que hiciste. Ay, ven corriendo a quien te ama. A veces huimos de quien menos debemos correr. Y corremos a veces a quien no debemos correr. Corre a los pies, a los brazos de tu Padre. Allí, en ese regazo, en ese corazón tan inmenso, lleno de palabra y de revelación y de vino y de aceite y de trigo y de grano y de lluvia tardía y de primavera y de poemas y de abrazos y de besos y de poesía y de la ternura que no existe en este mundo. Allí, en ese lugar secreto de revelación, es que Él nos enseña lo que es la ofrenda mecida. Y nos damos cuenta que esa ofrenda mecida que hablaba en el Antiguo Testamento deja de ser un libro escrito sobre piedra para convertirse en vivo cuando esa ofrenda mecida se convierte en la Jesucristo, en la cruz del Calvario, siendo mecido aquí en nuestros corazones, en adoración y reverencia, recibiendo ese sacrificio que nos ama y es un amor que nos sigue amando. Es un amor que nos sigue amando. Es un amor que nos hace locos para el mundo, pero nos hace adecuados para el reino de los cielos. Y es que no somos de este mundo. ¿Quién lo entiende? Solo alguien nacido del agua y del Espíritu. Solo aquel que ha entrado al lugar de su santidad, al lugar secreto, al lugar escondido, a ese lugar que está abierto para ti hoy y para mí, el lugar santísimo. Se rasgó el velo ese día que Jesús murió en la cruz, tembló la tierra y se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que nadie diga que fue que alguien lo rompió. Del cielo a la tierra fue abierto el camino al lugar de la santidad de Dios. Ahora Dios ya no quería estar de lejos, ahora quería estar cerquitita, cerquitita. Ya no de lejos, ahora respirando en tu nariz, como lo hizo con Adán aquel día que sopló sobre sus narices. Él así, con esa boca tan santa y tan pura, le dio la vida a su hijo, Adán, el primer Adán. Pero ese fue el principio, el primer Adán. Después venía el nuevo Adán, Jesucristo, que venía por voluntad del Padre, que venía al mundo a esta vez no esconderse de Dios como hizo Adán, que se escondió. Ahora Él daba a conocer al Padre y lo da a conocer todavía. Hay una necesidad que el Señor en oración me estaba mostrando que existe. Es algo que a Dios carga en su corazón. Y es el hecho de que la revelación, el darse a conocer. ¿Sabes? Es que la revelación es cuando hay un velo. De repente he quitado ese velo y ahora ves lo que hay detrás. Lo puedes ver. Hay unos ojos espirituales y hay unos oídos espirituales. Por eso el Señor decía que eran ciegos aquellos fariseos, aquellos religiosos, y eran sordos, veían pero no tenían visión. Tenían oídos pero se rehusaban a la verdad, ponían resistencia a lo que ellos habían anunciado supuestamente. Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ciegos, guías de ciegos. Decía, van derecho a caer.
solamente quien tiene visión puede guiar. Solo el que tiene revelación del Espíritu Santo puede guiar a alguien ciego. Cuidado a quien escuchas. Cuidado quien dirige tu alma inmortal. Mira que no hay marcha atrás, hay decisiones que son permanentes después de la muerte. Y hay decisiones que todavía podemos tomar, que no tienen consecuencias permanentes si nos arrepentimos. Visión no es lo mismo que vista. Decía la palabra del Señor que Samuel era elegido por Dios. Y desde niño estaba en el templo. Desde niño veía lo de los sacrificios, como ese hijo que crece en la iglesia, como ese hijo de pastor, como aquel así que están en los lugares santos. Pero dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Se parece ahora, ¿verdad? Donde escuchamos mucha palabra o leemos mucho la Escritura, pero no hay mucha visión, no hay mucha revelación de la persona de Jesús. Porque fíjate que la visión verdadera, lo que te da la vida, es el conocimiento de Dios Padre y conocimiento de Jesucristo. No de esos atributos solamente, de ellos, de Él como persona. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, porque Elí era sacerdote, y así como se estaban oscureciendo sus ojos en ceguera, también tenía ceguera espiritual. Era un líder que no tenía visión, que no entendía la reverencia al nombre de Dios, que honraba más a sus hijos que a Dios. Era un mal líder, Elí. Se estaba quedando ciego, y físicamente, pero también espiritualmente. Samuel, el nene del Señor, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes de que se acabara la revelación, la lámpara de Dios estaba allí en el tabernáculo, en el lugar santo, símbolo de revelación del Espíritu Santo, porque tiene aceite de la unción y tiene que tener fuego. Fuego, no cualquier fuego, no podía ser fuego extraño. Fíjate que Dios es exclusivo, la verdad es exclusiva. La verdad no es gris, es solamente luz. Aleluya. Y esa lámpara de Dios, que es la revelación, simboliza la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, no había sido apagada todavía. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió luego a Elí. Él no sabía la voz de Dios. Él corrió a Elí, al sacerdote. Dios le estaba hablando a él. Dios lo estaba llamando. Dios estaba llamando a Samuel. Pero Samuel pensaba: Dios no me va a estar llamando, eso tiene que ser Elí, el que me está llamando. He aquí, ¿para qué me llamaste?, le dijo a Elí. Y él dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y así ocurrió en 3 ocasiones. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él había estado en el templo, él había visto los sacrificios, él veía a los sacerdotes cómo hacían los holocaustos mal, porque los profanaban de una manera terrible. Por eso vino un juicio sobre la casa de Elí y de esos sacerdotes. Todavía la palabra de Dios no había sido revelada a Samuel. El dolor de Dios en estos tiempos es la falta de palabra revelada. Palabra de Dios revelada. El pueblo de Israel, pueblo amado por Dios,
llegó a ser cautivo porque le faltó conocimiento. Fíjate que ellos tenían la palabra, ellos tenían los mandamientos, ellos tenían a Moisés, pero les pasaba como a Samuel al principio, antes de Samuel haber tenido la palabra revelada. No tenían conocimiento de la persona de Dios. Y eso los llevó a morirse de hambre. Dice la palabra en el libro de Isaías: el pueblo de Dios fue llevado cautivo y el Señor, amando a Israel como lo amaba, que le amaba con toda la ternura a su hijo primogénito Israel, dice: y os será toda visión como palabra de libro sellado. No tenían visión, el libro estaba sellado, este libro de la Biblia. No se entendía, tú puedes leerlo, pero si no tienes revelación del Señor, no lo entiendes y no conoces a Dios. El cual si dijeren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Sabe leer, pero no puede leer. Está sellado. Esa revelación la trae solamente el Espíritu Santo. La necesidad inminente del Espíritu Santo, la necesidad irreemplazable del Espíritu Santo. En el verso 12, la traducción original, lo que dice es: y se da el rollo a quien no conoce la Escritura, diciendo, lee por favor esto. Y dice, no conozco la Escritura. Se da el rollo a quien no conoce la Escritura. Líderes que se les da autoridad, pero no conocen al Señor. Son como Samuel antes de conocer al Señor. Tenía todo el libreto, pero no tenía esa vida, esos ríos de agua viva que traen revelación de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Eso viene por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Y se da el rollo a quien no conoce la Escritura, no tiene el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento del Señor, como hablaba el profeta Isaías, que decía que el Espíritu de Jehová, el Espíritu del gran yo soy, es el Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Toda inteligencia proviene de Dios, toda revelación proviene de Dios, no de nuestra mente, no es humanismo, no es psicología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? El día que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, dice la palabra de Dios, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Cuando la palabra habla de madres, habla de iglesia. Es un símbolo del lugar donde tú vas a buscar el pan, donde tú vas a buscar el vino. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra revelada? Nos morimos de hambre. ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está el trigo? Danos palabra de Dios. ¿Dónde está el vino nuevo? ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo? Nos morimos de sed. ¿Dónde está el agua viva? ¿Dónde? Nos morimos. Y el pueblo desfallece. Porque solamente el Espíritu de Dios, en el lugar secreto, en búsqueda de Él, de su gloria, el pueblo no perece, porque se mueren de hambre de la gloria de Dios. Dice más adelante que fue lo que causó que ellos perdieran, fueran llevados a cautiverio. Dice la palabra, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Los profetas del pueblo de Israel vieron para ellos palabras que se desvanecen, que no era palabra de Dios. Le daban sus palabras de su propio corazón. Vieron para ti vanidad y locura.
y no descubrieron tu pecado, porque pareciera ser como si hablar de pecado es casi un insulto, cuando el descubrir el pecado es lo que te lleva al arrepentimiento y a ver la gloria de Dios, a la reconciliación, a ser lavados en la sangre de Jesucristo, sangre preciosa, a ser purificados de una buena vez con el agua viva y con el agua de la palabra de Dios, que limpia tan lindo. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Fueron esclavos de Asiria, fueron esclavos de los babilónicos, siendo que ellos habían sido príncipes, siendo que ellos habían sido elegidos pueblo, nación para Dios. Ahora eran esclavos. Ahora habían perdido su heredad, habían perdido su lugar, porque no escucharon, no tenían la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. La revelación de la persona de Dios. Y es que no se puede sustituir la palabra de Dios por nuestras ideas, por un ratito de luces y de humo y de cosas que no cambian el corazón. El nuevo nacimiento no es de afuera hacia adentro, es de adentro, del cielo, aquí, como ríos de agua viva. Y después de tu boca lo que sale es una acción de gracias y alabanzas. Y la tierra es llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. El Señor quiere darse a conocer. A veces decimos, pero si yo estoy muy ocupado, yo no sé cómo, yo quiero el Espíritu de Dios, pero tengo tantas cosas. Aquellos que quieren ministerio, aquellos que quieren servir al Señor tienen que elegir. Si tú no tienes tiempo para orar, ¿cómo vas a tener tiempo para un ministerio? Si tú no tienes tiempo para estar a solas con el Señor y estudiar la Escritura, pero si tienes tiempo para leer la revista de lo último que ocurrió, o tienes tiempo para leer tonterías de cosas que se van a quedar en este mundo, el Señor no te acusa. No es un tiempo de acusaciones, es un tiempo de despertar a la vida para que no caigas cautivo. ¿Dónde está la gloria de Dios? Jesucristo le dijo a su pueblo, a sus discípulos, cuando oren, cierren la puerta, váyanse al lugar secreto, hablen a su Padre que está en lo secreto. No busquen en público impresionar a los demás. Vayan allá, circuncide su corazón. Allí te derrama delante del que te creó. Comienzas a hacer una relación con Dios íntima, de rendición, de realidad, de vida y no de muerte. ¿Dónde está el lugar de la gloria de Dios? Para Moisés estaba en el monte. En el monte Sinaí, le dijo el Señor, ven, sube al monte. Porque Dios tiene sus lugares donde Él te va a tener a ti solito aparte así, porque Él quiere mostrarte algo a ti de Él, de su corazón, de intimidad, donde no hay distracciones, donde no hay otras voces, donde no hay un bullicio, donde no hay ruido, donde no hay tantas cosas que distraen al hombre y a la mujer. En ese lugar, allí Moisés hablaba con Dios. En el tabernáculo allí adentro hablaba Moisés con el Señor y el Señor con Moisés, y allí estaba la nube que descendía de gloria.
y estaba en la puerta del tabernáculo como diciendo, ahora este es nuestro tiempo, ahora vamos a estar juntitos, vente, que te voy a hablar de cosas del cielo, te voy a abrir la ventana de los cielos, vas a oír cosas que nunca has oído, vas a escuchar maravillas que nunca has escuchado, vas a ser transformado porque Moisés descendió y su rostro ya no era el mismo. Ahora brillaba con la luz de Jesús. Porque se le pega a uno la luz de Jesús, se te pega. Esa luz de Él se pega y se le pega a los demás. Aleluya, aleluya. Y allí estaba Jesús siendo el Hijo de Dios, se iba aparte a orar y estaba en la presencia de Dios el Padre y después venía a caminar sobre las aguas. Allí estaban esos 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Y Elías, el Señor, le hizo caminar 40 días hasta allá, hasta el monte Horeb, y allá se escuchó ese silbido apacible y delicado. Ese silbido apacible y delicado. Y escuchó la voz de Dios que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Escuchó la voz de Dios, se tuvo que cubrir, porque la presencia de Dios inspira santidad. La santidad de Dios te hace temblar de la cabeza a los pies. Entiendes que tiene que haber reverencia, que Él no es cualquier persona, Él es santo, aleluya. A eso lo proclaman los serafines, dicen santo, 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 y cubren sus rostros. La santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios no es cualquier cosa. Hoy el Señor te invita a entrar a ese lugar para que veas su gloria y no te mueras de hambre. Porque hay iglesias muertas, porque hay iglesias secas. La música no hace avivamiento. Avivamiento no es el ruido. Avivamiento no es la algarabía. El avivamiento comienza en ti. En tu casa, en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, ese avivamiento viene del cielo a la tierra. El fuego del Espíritu Santo que cambia el agua en vino, lo ordinario en extraordinario, lo rutinario en maravilloso. Y somos transformados de gloria en gloria, hasta ser transformados a la estatura de Jesucristo. Es tiempo de entrar y buscar aquel pan revelado por la palabra. Jesús es la roca, nuestro fundamento, la roca viva. Si tenemos otro fundamento, que no es la palabra de Dios revelada, somos una casa que puede ser tambaleada por cualquier viento, ser derribados y llevados a una falsa doctrina fácilmente. Solamente el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, nuestro consejero, nos da a conocer lo que hay detrás del velo. Es tiempo de buscar su rostro, iglesia preciosa. El amor te sigue amando. Te sigue amando en la verdad. Te ama Jesús y te amo yo también. Amén.